Empezamos con el desarrollo de la información. La antena del radar ubicada en el Cerro de Montecristi fue dañada tras la explosión registrada la madrugada de este domingo. Las autoridades manejan varias hipótesis. Joana Ramos se encuentra en Manta, provincia de Manabí, con los detalles. Joana, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Hay más detalles luego de la explosión registrada en el radar ubicado en el Cerro de Montecristi. Esto sucedió la madrugada de este domingo. Hoy lunes, más temprano, vino hasta acá, hasta la provincia de Manabí, el ministro de Defensa, Luis Hernández. Llegó hasta el Cerro de Montecristi para constatar personalmente el estado del equipo. Luego se reunió con varias autoridades de la provincia. Hace pocos minutos concluyó la rueda de prensa ofrecida por las autoridades. Aquí en la base aérea de Manta, el comandante general de la FAE, Antonio Puga, confirmó que el daño se registró en la antena del radar. Escuchemos lo que dijo más temprano. La antena del radar de Montecristi ha sufrido un daño. Este daño nos ha dejado momentáneamente el radar sin uso. Estamos manejando nosotros algunas hipótesis. Es un daño menor si es que queremos ver con relación al porcentaje. Solamente es el tema de la antena del radar. Se dijo además que ya se colocó la denuncia en la Fiscalía para que se investigue lo sucedido y que no se descarta ninguna posibilidad, así como tampoco se descarta que tenga alguna relación con la incautación de droga registrada en Manta. Se dijo también que aún no existe una fecha exacta para que el radar entre nuevamente en funcionamiento, pero ya personal técnico se encuentra en el sitio para constatar cuál es la realidad y el estado de este radar. Escuchemos. El tiempo que nos va a tomar para recuperar el radar de Montecristi obviamente dependerá de los daños que haya ocasionado internamente. Ustedes deben entender que es un equipo electrónico que nosotros deberemos comprobar todas las tarjetas electrónicas para determinar los daños. Lo que sí le puedo garantizar es que nosotros hemos tomado otro tipo de medidas para tratar, ¿no es cierto?, de cubrir las áreas del radar de Montecristi. Todos los caminos o todos los accesos que llevan al radar se encuentran completamente militarizados y el paso está restringido. Todos los detalles les tendremos en una siguiente emisión de 24 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por ese informe. Estaremos atentos a tus próximos reportes. El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers no contaría con los votos en la Asamblea. A la obvia negativa del oficialismo se suma el Partido Social Cristiano e Independientes, mientras que la izquierda democrática hoy tomará decisiones. El caso Pandora Papers está en manos de la Asamblea, de 70 votos de la Asamblea para ser precisos. Desde el Partido Social Cristiano ya anticiparon en un comunicado que ellos no apoyarán el informe. La posición del PCC y aliados será no apoyar este informe. Ahí son 14 votos menos a la aprobación del informe que establece que el presidente Guillermo Lasso incumplió la ley que prohíbe a candidatos tener inversiones en paraísos fiscales y lo cataloga como grave crisis política, abriendo la posibilidad a su destitución. Esta es una aventura golpista de la más cruenta irresponsabilidad. Desde el BAN también votarán en contra en la Asamblea. Serían otros 25 votos menos para la aprobación del informe. Más bien aprobar el de minoría, que establece la posibilidad de que lo que se haya recaudado en la comisión vaya a la Fiscalía General del Estado, vaya a la Contraloría General del Estado. Mientras que aún no hay precisión sobre los 15 votos de la izquierda democrática. Esto pese a que el asambleísta Vilma Andrade ya ha dicho estar en contra. No, mire, la vocería la tiene el jefe de la bancada, en este caso Alejandro Jaramillo. ¿Y eso significa? Eso significa que nosotros en las próximas horas nos vamos a reunir con todo el bloque, con el bloque naranja, y tomaremos una postura. Y si bien hay mayor inclinación hacia el rechazo del informe, asambleístas creen que el presidente debe aclarar ciertos puntos. Instamos al señor Guillermo Lasso Mendoza para que esclarezca definitivamente cuál es su situación respecto a este caso. Quedaron muchas dudas, muchas preguntas por responder, y sería lo óptimo que el presidente de la República llegue acá a la Asamblea Nacional y pueda responder todas estas inquietudes por parte
de todo el Pleno de la Asamblea Nacional. UNES cuenta con 48 votos, mientras que Pachacuti con 25, aunque los asambleístas del movimiento indígena se han mostrado divididos. Ambos movimientos suman 74 votos, y si bien les alcanzaría para aprobar el informe de la comisión, no para una posible destitución, pues se requieren 92 votos, algo aún más complicado de conseguir. Lo que quieren es el escándalo. Lo que quieren es restarle prestigio y legitimidad al gobierno. Dayana Monroy, 24 horas. Vamos ahora hasta el Palacio de Carondelet, donde el presidente Guillermo Lasso se refirió a la explosión del radar. Allá está Freddy Paredes con los detalles. Hola Freddy, te escuchamos. Hola Liz, ¿cómo estás? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, al recibir el saludo protocolar de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que acaba de ser elegida hace pocos días, en la conversación se refirió al tema. El presidente Guillermo Lasso dijo que el gobierno no tiene aún la certeza de lo ocurrido, en el mismo sentido que hace pocos minutos el comandante de operaciones de la FAE lo señaló, pero a criterio del presidente todo apunta a que se trató de un atentado. Lo dijo así, escuchemos. Con lo que acaba de pasar ayer, no tenemos certeza absoluta. No hay todavía, y no puedo afirmar que se haya producido un atentado, pero lo más probable es que esto sea un atentado. Y en materia política, el presidente Guillermo Lasso, en el curso de este saludo protocolar de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, recientemente designada, le agradeció públicamente la decisión de su bloque legislativo, es decir, de la izquierda democrática, de pronunciarse en contra del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales en torno a la investigación de los denominados Pandora Papers. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a su ingreso al Palacio de Carondelet, dijo que la decisión de su bloque es no apoyar este informe. Escuchemos. En todo caso, la izquierda democrática no está con el criterio de las otras bancadas en torno a la investigación de los Pandora Papers, por ejemplo. Bueno, nosotros mantenemos ya una posición. La Asamblea Nacional, en su proceso de fiscalización, pues tiene que mantener su firme convicción de que cualquier investigación tiene que realizarse para cualquier autoridad del Estado, pero tampoco vamos a abonar a la desestabilización, tampoco vamos a abonar a que exista persecución política o en este caso, que se vaya en contra de la institucionalidad. Esas fueron las expresiones de Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, de los registros de la izquierda democrática en torno al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que, a decir del gobierno, buscan destituir al presidente de la República y generar desestabilización al régimen. El saludo protocolar de Yesenia Guamaní se ha extendido en el despacho del presidente Guillermo Lasso y nosotros estaremos contándoles detalles en nuestras próximas emisiones. Volvemos contigo, Liz, en los estudios. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. Ministros acuden a la Asamblea a explicar el proyecto de ley urgente en materia económica. Se espera recaudar en 2 años 1.900 millones de dólares a través de varias medidas. Andrea Samaniego, desde la Asamblea, nos amplía esta información. Buenas tardes, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, varios ministros de Estado acudieron este lunes aquí a la Asamblea Nacional para explicar a detalle el proyecto económico urgente que envió el Ejecutivo. Entre los ministros que vinieron aquí a la Asamblea estuvo el ministro de Economía, quien explicó que hay medidas transitorias y permanentes que buscan la recaudación de 1.900 millones de dólares. Entre esas, por ejemplo, está la contribución de quienes ganen más de $2.000 mensuales, y él dijo que esto pues no afecta a la clase media de nuestro país. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. El gobierno apunta con el proyecto de ley económica a recaudar en 2 años 1.900 millones de dólares. Las contribuciones en un 87% afectarán a las personas que ganan más de $5.000 mensuales y al 13% de los que ganan entre $2.000 y $5.000 mensuales. Esto implica que el proyecto de ley afectaría únicamente al 3,4% de la población económicamente activa. Según Cuevas, se mantendrán las deducciones de los gastos personales y además sobre quienes ganan $2.000
$2.000 mensuales, cree que esto no afectará a la clase media. Un contribuyente que gana $2.000 en el Ecuador, es decir, que gana 5 veces el salario mínimo, que forma parte del 3,4% más alto de distribución de ingresos de la población económica activa y que estaría pagando $2 mensuales, estaría pagando como impuesto a la renta 0,1% de su ingreso, lo cual es un monto muy chiquito. Además, 1.932 empresas con un patrimonio de más de $5 millones también aportarán. Son empresas con solvencia económica relacionadas a minas y canteras, comercio, manufactura, bancos y seguros. También se refirieron a los incentivos para las nuevas inversiones en el país. Un régimen de reducción inmediata del 3% del impuesto a la renta, pasando del impuesto tope que tenemos hoy por hoy para empresas del 25% al 22%, hasta por 15 años. Y desde el SRI consideran que este proyecto puede permitir una mejora en el cobro de los impuestos. Y se dota de mayor simplicidad, sobre todo al proceso de facilidades de pago, lo cual indefectiblemente va a devenir en una mejora en la recaudación de tributos, en el proceso de cobro. La Asamblea debe pronunciarse sobre este proyecto de ley hasta el 27 de noviembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y en horas de la tarde, en cambio, se prevé que puedan comparecer varios analistas económicos para dar sus aportes, sus cuestionamientos también a este proyecto enviado por el Ejecutivo. La comisión tiene toda esta semana para elaborar el informe para primer debate, que según las fechas estaría listo ya para el 14 de noviembre. Este es nuestro reporte hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Seguimos en 24 horas. Paul Cuello tiene novedades en la Agencia Nacional de Tránsito sobre la atención en licencias. Belén Merizalde sigue la situación de la vacunación anti-COVID y los registros de la situación sanitaria en el país. Y Luisa María Heredia nos hablará sobre el estado de excepción. Por ahora les contamos que la Corporación Participación Ciudadana creó una propuesta de reformas al Código de la Democracia con la que espera reducir los más de 250 partidos y movimientos políticos. Esta propuesta será entregada al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional. 1 año y 9 meses después de que la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una reforma al Código de la Democracia, la Corporación Participación Ciudadana presenta una propuesta con una serie de nuevas modificaciones. El objetivo será fortalecer la democracia en las elecciones y evitar una dispersión en el voto. Para ello se busca reducir el número de partidos y movimientos políticos que en el país superan los 250. En la propuesta queremos hacer una diferencia entre lo que es un partido político, tiene que tener el carácter nacional, y lo que es un movimiento que tiene que ser una organización provincial. Con esta pequeña reforma autorizamos que solamente los partidos políticos puedan presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional. El que hayan más de 250 partidos y movimientos no significa que tenemos más democracia, todo lo contrario. Esto va de la mano con la propuesta de desaparecer la figura de adherente ocasional, para que el padrón de los partidos únicamente esté integrado con afiliados. Preferimos tener 30.000 afiliados en un partido político registrados que tener 150.000, 180.000 que nadie sabe dónde están y que no participan de ninguna manera. Algún analista decía que si tú sumabas el número de afiliados de todos los partidos, el resultado era mayor al número de votantes y de empadronados. Plantean además la prohibición de la publicidad oficial en campaña y la eliminación del conteo rápido por parte del Consejo Nacional Electoral. No dudamos de la capacidad técnica, pero creemos que hay que concentrarle al Consejo Electoral en lo que es el conteo oficial y la transmisión de resultados oficiales. Adicionalmente proponen que se destine un 20% del fondo partidario a la capacitación de la mujer en la política. Estas propuestas serán entregadas al Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La desarticulación de cerca de una veintena de bandas y el decomiso de armas de fuego serían los más grandes logros alcanzados en Guayas durante el estado de excepción. Sin embargo, la percepción de inseguridad crece cada día. El contacto es con Luisa María Heredia, quien nos cuenta más. Hola Luisa, adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el gobierno nacional insiste en afirmar que el estado de excepción ha dejado hasta ahora importantes resultados en lo referente a la lucha contra el crimen organizado. Se trata puntualmente de la
desarticulación de 18 bandas, la detención de 751 personas vinculadas al cometimiento de delitos y el decomiso de 115 armas de fuego. Escuchamos al gobernador. Adicionalmente, les puedo comentar que tanto el EQ 911 como la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil nos han manifestado que en el transcurso del estado de excepción han recibido menos llamadas, menos denuncias por todo tipo de robo, lo cual de alguna manera también va en la misma línea de los resultados y acciones conjuntas de policía y Fuerzas Armadas dentro del estado de excepción. Pero en las calles la percepción de inseguridad sigue siendo alta, o incluso la víctima ha sido la misma fuerza pública, como ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas. Este fin de semana delincuentes se robaron $180.000 y las evidencias de los operativos realizados del interior de la bodega de la Policía Judicial. Las muertes violentas también se han seguido registrando. Recientemente en la ciudad de Quevedo, en Los Ríos, una docena de sujetos atacaron con armas de fuego y hasta granadas de mano a los asistentes al velorio de una víctima de sicariato. El suceso dejó 4 muertos y 4 heridos de gravedad. Y en Guayas, concretamente en las ciudades de Guayaquil y Durán, 2 personas murieron y varias resultaron heridas en 3 ataques armados suscitados este domingo. En Durán, un sujeto murió luego de un ataque al estilo sicariato mientras iba conduciendo un vehículo. Poco tiempo después, en el sector de Mucholote 1, al noroeste de Guayaquil, se dio la alerta de un intento de sicariato. Sujetos dispararon contra otro vehículo que lo iba conduciendo un hombre de 37 años de edad junto a su hijo de apenas 2 años. Este lunes se confirmó que ambos murieron, producto de los impactos de bala que recibieron. En tanto que en el sur de Guayaquil, en el sector del Trinipuerto, antisociales dispararon contra un grupo de moradores, provocando el fallecimiento de uno de ellos. A la fecha, según el último reporte de la Policía Nacional, en la zona 8, que incluye a Guayaquil y Durán, se han registrado ya 559 muertes violentas. A nivel nacional van más de 2.000 ya. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. La Armada Nacional decomisó 33 sacos con bloques de cocaína en las costas de Manta, en la provincia de Manabí. El alcaloide fue lanzado al mar y los traficantes huyeron. A la fecha ya son más de 160 toneladas las que se han decomisado a nivel nacional en el 2021. Recientes decomisos de alcaloide continúan ratificando la importancia que tiene Manabí como punto estratégico para las operaciones del narcotráfico en el país y en la región. Apenas transcurrieron 4 días desde que Policía Antinarcóticos encontró 2 toneladas de cocaína encaletadas en la parroquia El Carmen de esa provincia. Y este domingo hubo un nuevo decomiso a 35 millas náuticas de las costas de Manta. Guardacostas de la Armada Nacional, apoyados desde el aire por unidades de la aviación naval, detectaron a una embarcación sospechosa, cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia de los uniformados, se deshicieron de su carga y emprendieron una rápida huida, dejando a la deriva 33 sacos que fueron decomisados por la Armada Nacional. Dentro de ellos, bloques con cocaína. Aproximadamente tenía entre 2 y 3 tripulantes, se dieron todos a la fuga. Y no era una embarcación pesquera, era una panga, era una lancha, era una fibra. El alcaloide fue pesado y se notificó a Fiscalía sobre esta incautación. Aproximadamente 1 tonelada. Estos últimos operativos no han dejado detenidos, no así el 31 de octubre pasado, día en el que se ejecutó una veintena de operativos. Se decomisó 3 toneladas de alcaloide y se detuvo a 21 personas. Ese es un reflejo de que obviamente se están incrementando los envíos hacia Centroamérica. Por supuesto que sí. Este nuevo decomiso abona a una cifra que ya ha batido récords en un año que aún no termina. Más de 160 toneladas de cocaína han sido incautadas en todo el país, evidenciando que las redes del narcotráfico están plenamente operativas en un país cuyo gobierno dice intentar combatirlas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Si bien se registra un ligero incremento de contagios de COVID-19 en el país, las autoridades aseguran que la situación epidemiológica está controlada. Los médicos piden no relajar demasiado las medidas y sobre todo continuar con la vacunación. Belén Merizalde está en el Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito y con ella es el contacto a esta hora. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación allí? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Justamente aquí en el Hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los 2 hospitales designados como centinela en la capital frente al COVID-19, sí se registra un incremento de casos. Y es que de las 25 camas de hospitalización que están dispuestas para tratar justamente a pacientes con esta patología, 10 en este momento están ocupadas. Y en cuidados intensivos, de las 15 camas disponibles, 13 están ocupadas. No obstante, recordemos que desde hace más de un mes todos los hospitales redujeron el número de camas disponibles para tratar a pacientes COVID. Esto porque se registró una reducción considerable de los casos. Para explicarles más detalles al respecto, les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Así lucen hoy los espacios destinados para pacientes con COVID-19 en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Las camas designadas para tratar a personas contagiadas con el virus se disminuyeron desde hace más de un mes, porque los casos se redujeron considerablemente. El año pasado esta casa de salud tenía 109 camas de hospitalización. Hoy son 25. De ellas, 10 están ocupadas. Y aunque el número no es elevado, el gerente de ese hospital señala que desde hace 15 días se registra un aumento de casos. Teníamos en promedio 6 pacientes en UCI COVID al día y al momento aumentaron a 13. Según el último informe del Ministerio de Salud, a nivel nacional en la red pública existe una ocupación del 10% en hospitalización y 45% en UCI, mientras que en los hospitales del IES, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, la ocupación en camas de hospitalización es del 19% y 58% de UCI. El comportamiento durante los últimos días, ¿sí?, en la ciudad de Quito, se ha mantenido en términos de ocupación tanto en hospitalización como en cuidados intensivos. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, explica que la mayor parte de los casos registrados en los hospitales de Quito tienen una característica común. Nuestros compañeros nos han manifestado que en los hospitales Centinela el 90% de los casos que están ingresados son aquellas personas que se han vacunado solo la primera dosis o que no se han vacunado. De allí que vacunarse es el pilar fundamental para continuar con una situación epidemiológica controlada. El proceso de vacunación continúa para aquellas personas que no han recibido ninguna dosis, para quienes no han completado el esquema y para aquellos que están en los grupos determinados para recibir la dosis de refuerzo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Como ya lo mencionamos en la nota, justamente la vacunación es el pilar fundamental para evitar la enfermedad grave producida por el COVID-19. Sin embargo, existe preocupación por las personas que aún no acceden a la vacuna, sobre todo por los jóvenes de entre 18 y 24 años que registran un menor nivel de vacunación que otros grupos etarios. Además, recuerden que en este momento se están colocando las dosis de refuerzo para personas mayores de 65 años y también mayores de 12 años con enfermedades inmunodeprimidas. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Gracias por ese completo informe sobre la situación sanitaria ante el COVID-19 en el país. Y se retomó la atención al público en 30 de las 53 sucursales de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional. Paul Cuello está en la matriz de la ANT para contarnos más detalles. Hola, Paul, adelante. Compañeras, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Así es, contarles que desde hoy ya se retomó la atención al público aquí en la Agencia Nacional de Tránsito después de permanecer paralizado durante 3 semanas por el hackeo informático que sufrió la entidad por parte de mafias que operan dentro y fuera de ella. Tenemos un informe respecto a este tema, veamos. Vea cómo tenemos aquí la dificultad con tanta persona. Nosotros necesitamos hacer unos trámites para poder circular, porque ahora usted sabe, si no pagamos, nos detienen. No puedo pagar, no puedo matricular al carro. Después pasa y multa. No obstante, este lunes, después de haber solucionado el problema de hackeo que sufrió el sistema informático, la entidad retomó la atención al público en 30 de las 55 agencias a nivel nacional. Y tenemos ya 61 municipios que se encuentran operativos este momento, ya haciendo matrículas sin ningún problema en todo el país. Sobre las otras agencias, el director puntualizó que aún el sistema informático sigue siendo vulnerable para los hackers y que está trabajando con expertos para reforzar el mismo.
Muchos de ellos, por ejemplo, las IPs no son seguras. Mientras no tengamos IPs seguras, no vamos a permitir que ningún municipio interopere con la NT. Mientras eso no se subsane, así no se puede continuar en el país. Y para agilitar el proceso, la entidad empezó a atender desde este lunes a las personas que ya tienen agendado su turno para este día, además de los agendados del 21 de octubre, fecha en la que se paralizó el sistema. Los del 22 de octubre mañana, los del 25 el miércoles, los del 26 el jueves y los del 27 de octubre el día viernes. Así por el estilo vamos a ir atendiendo a la ciudadanía. Para entender un poco más sobre este grave problema, el director reveló que existen más de 3.500 usuarios infiltrados que pueden acceder al sistema interno de la entidad y quienes durante estos últimos años han estado vendiendo turnos que ya estaban agendados. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, el director de la Agencia Nacional de Tránsito también aseguró que están trabajando con empresas nacionales e internacionales para garantizar que el sistema informático de la entidad no vuelva a ser vulnerado. Con esta información regreso a estudios, ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Gracias por continuar en nuestra compañía. Nos enlazamos nuevamente con Joana Ramos, quien se encuentra en la base aérea de Manta y nos da detalles de la explosión registrada en el radar del Cerro de Montecristi. Joana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos concluyó la rueda de prensa ofrecida por las autoridades para conocer un poco más de detalles sobre lo ocurrido a la madrugada de este domingo en el radar de Montecristi, la explosión que se registró esta madrugada. Aquí, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Antonio Puga, señaló que el daño se registró en la antena del radar. Escuchemos lo que dijo. La antena del radar de Montecristi ha sufrido un daño. Este daño nos ha dejado momentáneamente el radar sin uso. Estamos manejando nosotros algunas hipótesis. Es un daño menor si es que queremos ver con relación al porcentaje. Solamente es el tema de la antena del radar. Más temprano, hoy, el ministro de Defensa, Luis Hernández, recorrió el lugar, llegó hasta la punta del Cerro de Montecristi y verificó personalmente el estado del radar. Se nos ha dicho que actualmente no está operativo, pero que el daño en comparación con toda la estructura sería menor. A pesar de esto, el equipo no está operativo, sin embargo, se ha garantizado que lo más pronto posible se pondrá en funcionamiento una vez que se tenga conocimiento a ciencia cierta de todo lo que se ha dañado en este radar que estaba funcionando desde el pasado 27 de octubre y era justamente utilizado para controlar el paso de las aeronaves irregulares aquí en la provincia de Manabí. Se señaló además también que ya se colocó oficialmente una denuncia en la Fiscalía para que sea la policía también quien investigue qué fue lo que ocurrió en este punto de la provincia de Manabí. No se descarta ninguna hipótesis por el momento. El lugar de acceso hacia el radar de Montecristi está completamente militarizado y se restringe el paso de personal no autorizado. Nosotros les tendremos más detalles en una siguiente emisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por ese reporte desde Manta.